Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva clase de gestión de servicios de información. Hoy vamos a pasar de los conceptos generales que veníamos trabajando en la clase anterior en cuanto a qué es un servicio, qué pasa cuando no lo gestionamos y qué principios debería seguir toda buena gestión. Y vamos a pasar hacia algo mucho más concreto, que son los marcos de trabajo que existen para poder gestionar los servicios de información en una organización. Básicamente, vamos a comenzar por estos dos marcos principales. Se preguntarán por qué no comenzamos directamente por ITIL, que es el más famoso. Bueno, básicamente porque entendemos que comenzar a abordar un marco de trabajo más simple nos va a ayudar a entender un poco mejor los conceptos principales y por eso vamos a arrancar con dos marcos que diría son complementarios como FIT-SM y COVID. FIT-SM, para los que no lo conocen tanto, significa Federated IT Service Management o gestión de servicios federados, y es un marco muy práctico, muy concreto desde mi punto de vista. Em, Diría que es ideal para cuando estamos en una organización donde no hay procesos, no hay roles definidos, no hay trazabilidad y de alguna manera necesitamos comenzar a ordenar rápidamente la situación. COVID, en cambio, es más institucional, nos ayuda a pensar en cómo la tecnología se alinea con la estrategia y nos ayuda a pensar qué decisiones son las que debe tomar el área de TI y dónde están los riesgos y cómo los medimos, ¿no? Entonces, ¿por qué estos dos juntos en una sola clase? Bueno, porque el objetivo de esta clase no es solo enfocarnos en estos dos marcos de trabajo, sino también que puedan visualizar el contraste entre lo operativo y lo estratégico dentro de una organización. FITESEM nos ayuda a operar mejor y COVID nos ayuda a decidir mejor. Y en el medio, por supuesto, estamos nosotros, las personas gestionando los servicios, ¿no? FITESEM originalmente fue pensado justamente como una alternativa más simple a marcos más robustos como ITIL, que vamos a ver en detalle la próxima clase. Y COVID, aunque suena más de altos mandos, de los altos niveles de la organización, tiene muchísimas aplicaciones prácticas que nos sirven incluso si solo estamos gestionando un equipo más pequeño. Así que hoy vamos a recorrer estos dos marcos. Les voy a contar qué son, cómo surgieron, en qué situaciones los usaríamos y qué beneficios tienen, y como siempre, cómo se aplicarían a un caso real. Así que vamos a comenzar por FITESEM, que probablemente muchos de ustedes no lo hayan escuchado demasiado, y eso está bien, ¿sí? Porque justamente es un estándar que no se pensó con el objetivo de ser masivo, sino más bien eh, se pensó en algo más práctico y rápido de aplicar, ¿sí? Entonces, FITESEM es un marco gratuito, ¿sí? No tiene costos de licencias. Fue desarrollado por un grupo de trabajo europeo como parte del proyecto FEDESEM, Federated Service Management, financiado por la Unión Europea entre 2012 y 2014, perdón, bajo el programa FP7. El desarrollo fue básicamente liderado por expertos en gestión de servicios de TI, de distintas organizaciones académicas y científicas que necesitaban una alternativa, por así decirlo, eh, ligera y práctica, más ligera y práctica que ITIL, para entornos principalmente colaborativos y de investigación. Así que, ¿cuál es la idea central de FitDesem? Básicamente poner orden donde hay desorden, ¿no? Y hacerlo sin la necesidad de cambiar
toda la organización. Y cabe aclarar que principalmente FITESEM parte de una premisa muy simple, eh, que tiene que ver con principalmente muchas organizaciones, sobre todo las más chicas o los equipos técnicos dentro de instituciones más grandes, necesitan empezar a gestionar sus servicios. Pero usualmente no tienen tiempo, no tienen una estructura que lo pueda soportar y principalmente presupuesto para aplicar algo como ITIL o como hizo 20.000 que veremos más adelante. Entonces, lo que propone FITESEM es, de alguna manera, darnos pie para comenzar a pensar en tres cuestiones básicas. Eh, que es, ¿queremos comenzar a gestionar bien los servicios? ¿Queremos pensar en definir bien quién hace qué, cómo lo hace y cuándo? ¿Queremos tener métricas, trazabilidad, roles y procesos? Bueno, FITESEM nos da una guía por dónde empezar y nos intenta dar una estructura básica, clara y aplicable y gratuita, que no es poco, para poder abordar estos temas, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver de qué se compone FITESEM, ¿sí? FITESEM propone una serie de componentes o recursos que de alguna manera se complementan entre sí y cada uno cumple con una función específica, ¿sí? Eh, FITESEM arranca con una visión común, sigue con qué hacer, cómo hacerlo, quién lo hace y cómo medir si vamos bien o no, ¿sí? Así que bueno, vamos paso por paso, ¿sí? FITESEM, como comentaba, propone una serie de componentes o recursos que vemos acá. Cada uno cuenta con un documento, con una guía, así que van a poder encontrar la mayoría de ellos en el aula virtual. Se pueden descargar también de forma gratuita desde la página oficial, desde la web oficial de FITESEM. Y vamos a recorrerlo juntos, ¿sí? Principalmente el componente o recurso inicial, el recurso cero, habla de un vocabulario común, ¿sí? Es el punto de partida, por así decirlo, básicamente. Nos da una visión compartida y propone un lenguaje común para que todos hablemos el mismo idioma en la gestión de servicios. Después, el siguiente, el recurso uno, habla de requisitos, ¿sí? Acá se nos dice claramente qué cosas debe tener nuestra gestión de servicios. Es básicamente, por así decirlo, como una checklist de lo mínimo necesario para que el servicio funcione bien. El recurso número 2 habla de objetivos y actividades. Es decir, una vez que sabemos qué hay que tener, este componente nos ayuda con el cómo, ¿sí? Nos sugiere básicamente actividades concretas para cada proceso, ¿sí? Eh, el recurso componente número 3 nos habla de roles, ¿sí? Define quién hace qué, porque si no sabemos quién es responsable de qué, los procesos no funcionan. Acá aparecen figuras como el Service Owner o el Process Manager, sí que vamos a ver en uno de los siguientes slides un poquito más en detalle cuáles son estos 4 roles principales que propone el marco. El recurso número 4 nos brinda principalmente plantillas y ejemplos, ¿sí? Nos da herramientas listas para usar, nos da documentos, distintas plantillas, formatos, ejemplos que nos van a ayudar a ahorrar tiempo y nos ayudan a estandarizar también parte de este marco de trabajo. El componente número 5 son básicamente guías de implementación, ¿sí? Que sirven para planificar, ¿sí? Para poder planificar toda la implementación y nos van a guiar paso a paso para poder poner en marcha lo que vimos en los recursos o componentes anteriores. Y finalmente, el recurso número 6 habla
de un modelo de madurez, ¿sí? Que nos va a permitir medir en qué nivel estamos y si recién empezamos o ya estamos avanzados, nos va a dar una brújula para poder mejorar, ¿sí? Bueno, como decía antes, el recurso número 3 nos habla de roles, roles como el Service Owner, el Process Owner o el Service Manager, donde básicamente el Service Owner sería lo que es el responsable estratégico de un servicio. El Service Manager es quien supervisa la entrega de todos los servicios y el Process Owner sería quien define y mejora un proceso específico, ¿sí? Y por último, que no está acá, es el rol del Process Manager, que ejecuta y controla el proceso en el día a día, ¿no es cierto? Y finalmente, FitSM nos da, como decía antes también, nos da distintas plantillas, ¿sí? Nos da ejemplos y un modelo para poder de alguna forma evaluar la madurez del servicio. Nos va a permitir ir viendo cómo vamos mejorando con el tiempo, ¿sí? Y todo esto, por supuesto, como les decía, lo podemos bajar desde la web oficial de forma gratuita. Em, Algunos de estos documentos ya los subimos en el aula virtual, los van a poder encontrar. La realidad es que muchos de ellos todavía no tienen traducción al español, pero bueno, por supuesto son de traducción bastante simple, ¿sí? Por así decirlo. Em, Ahora, para continuar, quizás algunos se esté preguntando, bueno, ¿cómo aplicamos este marco de trabajo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo aplicarlo y cuándo, ¿no? Principalmente, eh, acá vale la pena pensar en algunos escenarios más reales, ¿sí? Supongamos que estamos en un equipo de soporte, que puede ser dentro de un organismo estatal. Tenemos 3 personas que reciben todo el tiempo pedidos por WhatsApp, algunos otros por mail y algunos otros directamente nos caen en el escritorio, ¿no? Como así decimos, y no hay de alguna manera un proceso definido, no hay una prioridad, no hay responsables claros, no sabemos si algo se resolvió o no, y tampoco tenemos métricas, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo arrancamos con FitSM ahí, ¿sí? ¿Cómo empezamos a implementar este marco de trabajo? Bueno, el primer paso sería identificar lo que básicamente serían los servicios que prestamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, soporte a usuarios, gestión de cuentas de correo, mantenimiento de impresoras. Eh, Como segundo paso, deberíamos poder definir al menos 2 procesos básicos para comenzar. Así que bien podrían ser gestión de incidentes y gestión de cambios, por ejemplo. Eh, Próximo paso, tercer paso, sería pensar en asignar responsables, ¿sí? Lo que son los roles. Alguien tiene que llevar el seguimiento de cada proceso, aunque seamos nosotros mismos al principio, ¿no es cierto? Siguiente y cuarto paso, vamos a tener que pensar en usar una planilla o un documento para poder registrar lo que hacemos, ¿sí? Cuándo llega el pedido, quién lo toma, cuánto tarda, cómo se resuelve. Como quinto paso, y por último, revisar al menos una vez por semana lo que pasó, ¿sí? Hablarlo con el equipo, identificar dónde se repiten los errores. Bueno, ya con estos primeros 5 pasos, de alguna manera estamos aplicando FitSM, ¿sí? Y lo más importante, que es no necesitamos cambiar todo de golpe, ¿sí? Podemos empezar con algo chiquito, de a poco, probar, ajustar y luego crecer, ¿sí? Eh, Así que bueno, otra cosa que me parece fundamental destacar de FitSM es que no nos pide utilizar ninguna herramienta específica, ¿sí? Si queremos utilizar eh, hojas de cálculo,
perfecto. Si usamos Trello, mejor. Si usamos correo electrónico, también sirve, ¿sí? Em, Realmente, como decía, es una metodología que se adapta a lo que tengamos, y eso sobre todo en sectores públicos o en áreas como defensa, donde muchas veces hay restricciones de software, presupuestos limitados o equipos distribuidos. Eso realmente hace la diferencia, ¿sí? Em, Bien, para cerrar este bloque, FITESEM, como decíamos al comienzo también, es un marco ligero, pero no es improvisado, ¿sí? Tiene una estructura, tiene una lógica, tiene una evolución, y realmente es perfecto y es adecuado en aquellas situaciones, en aquellos escenarios donde hay que poner un poco de orden en poco tiempo y sin tantos recursos, ¿sí? Así que en resumen, nos da una estructura, nos ayuda a definir roles, nos permite comenzar de a poco y sobre todo nos obliga a también pensar en procesos y no solo en tareas, ¿no es cierto? Por supuesto, entre paréntesis, en un entorno donde todo es urgente, tener procesos es, por así decirlo, la única manera de sostener un servicio en el tiempo, ¿sí? Así que bien, ahora que ya entendemos un poco cómo empezar desde abajo con FITESEM, vamos a ver qué pasa cuando una organización necesita algo más amplio, por así decirlo, más institucional, o un marco de gobierno, ¿sí? Por eso vamos a pasar ya a hablar de COVID, ¿sí? Como bien vimos previamente, FITESEM nos ayuda a ordenar lo operativo de forma más rápida y clara. Y ahora, ya pasando a COVID, vamos a ver que es un marco que nos va a ayudar a mirar con un enfoque muy diferente, ¿sí? Y para poder entenderlo, hay de alguna manera que hacer un cambio de escala, ¿no es cierto? Mientras que FITESEM se enfoca en lo que son los servicios y en cómo operarlos mejor, COVID se enfoca más en cómo la tecnología está alineada con los objetivos de toda la organización. COVID es un marco más estratégico, ¿sí? Y eso no significa que sea más difícil o más lejano, ¿sí? Eh, Significa que nos invita a pensar más en si estamos haciendo lo correcto con la tecnología que tenemos, si realmente está contribuyendo al negocio, al cumplimiento de la misión institucional, y nos va a invitar a pensar principalmente dónde están los riesgos, quién decide qué cosa y con base a qué, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué es COVID? ¿Sí? COVID es el acrónimo de Control Objectives for Information and Related Technology. Eh, fue creado por una organización que se llama ISACA, por sus siglas en inglés, Information Systems Audit and Control Association. Quizás les suene porque también emite certificaciones como CISA, CISEM o CIRRISC, recordando o haciendo mención de cada uno para que las tengan presentes. Ahí CISA es Certified Information System Auditor, ¿sí? Es una certificación que está principalmente centrada en auditoría, control y aseguramiento de sistemas de información. CISEM es Certified Information Security Manager. Es una certificación que hace principalmente foco en la gestión de la seguridad de la información y es ideal para roles de liderazgo de ciberseguridad. C-Risk tiene que ver con una certificación con una especialización en identificación y gestión de riesgos tecnológicos y controles de sistemas, ¿sí? Por sus siglas en inglés, es Certified in Risk and Information System Control. Y todas estas certificaciones están vinculadas a auditoría, seguridad y control en sistemas de información. ISACA existe desde los años 60 y tiene un enfoque muy concreto, ¿sí? Que es lograr que las organizaciones utilicen la tecnología con control, con responsabilidad y con una visión
clara del impacto que esta tiene, ¿no? COVID principalmente nace con esa lógica, ¿sí? Es un marco que permite gobernar la tecnología, ¿sí? Es decir, tomar decisiones estratégicas sobre cómo se usa y por qué se usa y qué se espera que genere, ¿sí? Así que, bueno, básicamente esa es la introducción a lo que es COVID. Y ahora pasando ya más a, a- a- a los principios claves de COVID, a ver cómo está construido este marco, vamos a ver un poco más, a enfocarnos en su versión más reciente, ¿sí? Que es la versión de COVID 2019 y que se apoya en 5 principios claves, ¿sí? Así que eh, vamos a ir uno por uno y bajándolos un poco más a tierra, ¿sí? Em, Bueno, el primer principio, como vemos ahí, tiene que ver con satisfacer las necesidades de los stakeholders, ¿sí? O los involucrados del servicio, y tiene que ver básicamente con que la gestión de TI no puede vivir de forma aislada, ¿sí? Tiene que responder a lo que necesitan los usuarios, las áreas del negocio, los clientes internos, los reguladores, si no, por supuesto, todo pierde sentido, ¿no? El segundo principio habla de cubrir la organización de punta a punta, ¿sí? Gobernar TI no es tarea solo de la técnica, es principalmente un esfuerzo que atraviesa procesos, decisiones y estructuras, y toda la organización está implicada, ¿no? El tercer principio clave habla de aplicar un único marco integrado, ¿sí? COVID no pretende reemplazar a ITIL, ni a ISO, ni a DevOps. Lo que hace es principalmente articularlo, ¿sí? Es decir, acá usamos ITIL para operaciones, ISO para auditoría, pero el paraguas de todo esto es COVID, ¿sí? El cuarto principio clave habla de permitir un enfoque más holístico, ¿sí? Esto es clave, ¿sí? Para poder eh, gobernar, ya que gobernar no es solo hacer una checklist, sino también tener en cuenta procesos, culturas, personas, estructuras, información, tecnologías y todas estas cosas en juego, ¿no es cierto? Y el quinto y último principio, que habla de separar eh, gobernanza de gestión, ¿sí? Esta distinción es, desde mi punto de vista, fundamental, ¿sí? Gobernanza es decidir, es planificar, es evaluar, y gestión es ejecutar y operar, ¿sí? Si se mezcla todo, realmente no hay un control real dentro de lo que es el servicio. Así que a partir de estos principios, COVID define una estructura bastante detallada de cómo organizar la gobernanza, ¿sí? Tiene más de 40 objetivos de gobierno y gestión agrupados en temas como seguridad, optimización de recursos, cumplimiento, evaluación de desempeño, planificación, entrega de valor. Y a cada uno de esos objetivos le asigna distintas prácticas recomendadas, distintas métricas y un modelo para evaluar también su madurez. Eh, COVID también define lo que le llaman habilitadores o enablers, ¿sí? Que son los elementos que de alguna manera permiten que todo eso funcione, ¿sí? Estructuras organizativas, cultura, información, personas, herramientas, procesos. Y también, si están familiarizados con normas e ISO, van a ver que tiene un enfoque similar, pero mucho más orientado a conectar con la alta dirección, como en este caso, ¿no? Definitivamente uno de los aportes más potentes de COVID tiene que ver con su modelo de madurez, ¿sí? Llamado también Capability Models, ¿sí? Capability Levels, perdón, que nos permite, por ejemplo, evaluar cómo está nuestro proceso de gestión de riesgos hoy, ¿sí? Si está en el nivel 1,
que es un nivel que le llaman también repetible, si está en un nivel 3, que es un nivel ya definido, o ya en un nivel 5 de forma optimizada. ¿Sí? Este modelo es realmente muy útil en todo lo que son auditorías, pero también para construir una buena hoja de ruta real de lo que es el servicio. ¿Sí? Y ya pasando a cuándo y dónde se aplica COVID, vamos con algunos ejemplos. ¿Sí? Un ejemplo claro podría ser en organismos públicos, ¿sí? Donde hay que de alguna manera demostrar que la tecnología está alineada con las normas, con las leyes, con los objetivos institucionales. Y otro caso podría ser en empresas grandes, ¿sí? Donde hay servicios, muchos proyectos y se necesita un marco de referencia común. También, ¿por qué no? Otro ejemplo podría ser en entornos más regulados, como finanzas, salud o defensa, donde hay exigencias de trazabilidad, continuidad y seguridad. ¿Sí? Ahí sí vale la pena pensar en casos concretos. ¿Sí? Podemos suponer que, por ejemplo, trabajamos en una agencia nacional de ciberdefensa, seguramente con distintas áreas técnicas, una que gestiona las redes, otra que seguramente monitorea amenazas, otra que desarrolla sistemas internos, ¿sí? Y cada área seguramente tenga cierta autonomía. O sea, algunas tendrán procesos, otras no, algunas usarán herramientas más sofisticadas, otras trabajarán con documentos Word, con planillas Excel. Bueno, y acá en este escenario empiezan a surgir algunas preguntas desde lo que es la dirección estratégica, ¿no? Como por ejemplo, ¿estamos invirtiendo donde tenemos que invertir? Eh, ¿Qué procesos tienen más riesgo? ¿Cómo sabemos si estamos mejorando o no? ¿No es cierto? Preguntarnos si tenemos evidencia de que los servicios cumplen su función. Y COVID permite de alguna forma también organizar todas estas preguntas, pensar en convertirlas en métricas y armar un trabajo donde no solo se gestiona, sino que también se gobierna, ¿no es cierto? Entonces, bajo este escenario se definen distintas líneas de responsabilidad, procesos claves, criterios para decidir, indicadores para medir, y se integran otros marcos que ya se usaban, como bien puede ser ITIL para operaciones o ISO para la parte de seguridad. Entonces, conectándolo con lo anterior, si FITESEM ordena lo que es el trabajo operativo, COVID alinea lo que es la estrategia y evalúa también la madurez, ¿no es cierto? Ambos son enfoques que de alguna manera se necesitan mutuamente. ¿Sí? Lo mejor de todo es que COVID no necesita empezar con todo junto, se puede implementar por partes, se puede utilizar como diagnóstico, eh, se puede aplicar a un área específica y también en algún momento pensar en escalar, ¿no es cierto? Eh, Así que para cerrar este bloque quiero que básicamente se lleven la idea de que COVID es un marco que nos obliga, de alguna manera nos invita a preguntarnos si lo que hacemos con la tecnología realmente agrega valor o si simplemente estamos resolviendo cosas urgentes sin saber si estamos avanzando. Sí, esos son como dos preguntas principales que nos invita de alguna forma a pensar lo que es COVID y que de alguna forma genera toda esa estructura para que podamos establecer un servicio de mejor calidad. Eh, bueno, ahora que ya entendemos un poco más de cada marco por separado, la idea es que podamos hacer una comparación más práctica, ¿sí? No solo desde la teoría, sino desde lo que pasa en un equipo real, con problemas reales. ¿Sí? Los invito a pensar en el siguiente escenario. ¿Sí? Supongamos que tenemos una empresa de logística que tiene unas 100 personas, ¿sí? Unos 100 empleados, varias sucursales, flotas de vehículos, seguramente.
seguramente preste servicios a terceros, seguramente usen la tecnología para gestionar pedidos, para gestionar envíos, reclamos, rutas, pagos, ¿sí? Y va a tener un área de sistemas, ¿sí? Que seguramente pueda estar compuesta por 4 o 5 personas, no hay procesos escritos, todo se maneja por WhatsApp, por llamados telefónicos, no hay roles definidos, ¿sí? Entonces, pensemos en qué problemas podrían llegar a aparecer, ¿no? Y yo diría que seguramente se van a perder pedidos, ¿sí? A veces un sistema se caerá y nadie va a saber cómo levantarlo, ¿sí? Seguramente va a haber cambios en el sistema de producción sin que nadie avise. Nadie va a saber cuántos reclamos hay por mes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este escenario si el equipo decide implementar FITESEM? ¿Sí? Bueno, lo primero que harían como primer paso es, básicamente, como hablamos antes, mapear qué servicios ofrecen, ¿no es cierto? Por ejemplo, soporte a usuarios internos, gestión de pedidos, gestión de cambios. Después, como siguiente paso, van a necesitar definir procesos mínimos, incidentes, cambios, niveles de servicio. Eh, como paso número 3, van a requerir asignar roles claros, ¿sí? Por ejemplo, alguien se va a tener que ocupar de incidentes, alguien se va a tener que ocupar de los cambios. Y después poder usar plantillas, ¿sí? Para poder revisar métricas básicas, como tiempos de respuesta, asignaciones, ¿sí? Y en 2 o 3 semanas seguramente ya va a haber más claridad, ¿sí? El equipo va a saber qué está gestionando, qué servicios existen y cómo se prioriza principalmente. Esto es FITESEM, ¿sí? Poner orden básicamente sin romper nada, sin romper la estructura actual. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de aplicar FITESEM, esta empresa decidiría usar COVID? ¿Sí? Lo primero que deberían hacer es realizar un diagnóstico estratégico, ¿no es cierto? Entender qué procesos existen, cuáles no, dónde están los riesgos, qué procesos son críticos para el negocio, ¿sí? Dónde es que falta control, poder definir políticas de gestión, ¿sí? Por ejemplo, que ningún cambio pueda ir a producción sin una autorización previa, mapear objetivos organizacionales y conectarlos con los servicios, poder usar indicadores para evaluar madurez, ¿sí? Priorización, inversiones. Es decir, que COVID no entra al detalle del día a día, como si por ahí lo hace FITESEM, pero sí nos va a dar una brújula institucional, por así decirlo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál usar? ¿Sí? Y en realidad la respuesta es, no es uno u otro, ¿sí? Sino es uno y el otro, de alguna manera. Porque, como vimos previamente, FITESEM ordena y COVID dirige, ¿sí? FITESEM nos va a ayudar a mejorar el trabajo y COVID nos va a permitir garantizar que ese trabajo tenga de alguna manera sentido para la organización. Así que de nuevo, como dijimos antes, no se contradicen ambos marcos, sino que se complementan, ¿no es cierto? En este caso, muchas organizaciones utilizan FITESEM para ordenar sus servicios y COVID como, de alguna manera, por así decirlo, un paraguas estratégico para poder gobernar, ¿sí? Eh, y bueno, ya para cerrar, lo que vimos realmente creo que es un paso muy importante para todo lo que viene después, porque más allá de que podamos usar uno u otro marco, lo que sí nos interesa que pueda quedar de todo esto es la diferencia de escala, ¿no es cierto?, de intención y de alcance de ambos marcos. FITESEM, como vimos, es operativo, nos sirve cuando necesitamos definir orden, procesos, trazabilidad, roles. Y COVID es mucho más estratégico, si nos va
a servir cuando necesitemos alinear tecnología con negocio, cuando necesitemos justificar decisiones, controlar riesgos, rendir cuentas. ¿Eh? Si tenemos que pensar cuándo usar uno y cuándo otro, realmente si estamos en una organización chica o un equipo dentro de una organización más grande y no tenemos nada, seguramente nos va a convenir empezar por FITESEM. ¿Sí? Y si ya tenemos una estructura o estamos en un entorno regulado donde la tecnología, por así decirlo, está bajo el radar de la dirección o necesitamos hacer reportes ejecutivos, bueno, nos va a convenir ya ir por COVID, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, de vuelta, no son marcos incompatibles uno con otro, eh, así que podemos utilizar ambos de manera complementaria, como decíamos previamente. Eh, Como saben, lo que queremos lograr con esta materia es que ustedes puedan reconocer en qué momento conviene aplicar cada herramienta. Si entendemos que un buen profesional no solo debe saber qué hacer, sino cuándo, cómo y por qué. ¿Sí? Y llevándolo más en lo que es el día a día, ¿sí? En el contexto de ciberdefensa, por ejemplo, FITESEM nos puede ayudar a estandarizar cómo se gestionan los incidentes, los cambios, la configuración de un sistema de comando, por ejemplo. Eh, pero COVID es el que nos va a permitir saber si esos sistemas realmente están sirviendo a la misión operativa, si están controlados, si están alineados con el riesgo institucional. Imaginemos que, por ejemplo, tenemos un radar que funciona perfecto, pero que nadie sabe si está integrado con los objetivos de vigilancia de la misión. O al revés, un plan de defensa que suena espectacular, pero con herramientas que no tienen procesos ni soporte técnico. Bueno, ahí es donde entran estos marcos, ¿no es cierto? Uno para garantizar que el servicio realmente funcione y otro para asegurar que eso que funciona tenga, tenga sentido, ¿no? Eh, y ya para despedirnos, en la próxima clase vamos a sumar dos piezas más a este rompecabezas, ITIL, ¿sí? Probablemente el marco más conocido en el mundo de la gestión de servicios, e ISO 20000, ¿sí? Que es la norma internacional para certificar que una organización gestiona sus servicios de forma profesional. ¿Sí? Ahí vamos a meternos con conceptos más profundos, el ciclo de vida del servicio, las prácticas clave, la integración con procesos organizacionales, la auditoría de servicios, ¿sí? Así que bueno, sin más, gracias por acompañarnos hasta acá. Espero que esta información les esté sirviendo, que lo puedan aterrizar a la experiencia, el contexto de cada uno. Y como siempre decimos, lo importante no es memorizar marcos, sino entender cómo utilizarlos para resolver problemas reales. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.